Muchas gracias. Buenos días a todos. ¿Sí se escucha bien? Sí. Gracias. Pues bien, vamos a compartir en los siguientes minutos una serie de ideas y de concepciones que son en gran medida parte de lo que nosotros tendrá que hacerse manualmente. Hasta allá abajo se ve mi nombre, es que el cañón está muy bajo, pero ahí está mi nombre. Vamos antes que nada, yo a ustedes les sugiero que abran su mente. Digo, todos tenemos prejuicios, nadie puede presumir de que no los tiene, todos los tenemos, yo el primero, pido mano, pero es importante que tengamos conciencia de que nadie puede adjudicarse la prerrogativa de que lo sabe todo, en primer lugar. Tampoco puede nadie adjudicarse la prerrogativa de que no sabe nada. Y para terminar, y esta sí es la parte que, digamos, si Sófocles lo hubiera conocido, hubiera escrito una tragedia al respecto, en este país lo más barato que existe es el conocimiento, porque nadie quiere pagar por ello. Y eso es realmente trágico, porque es lo más importante en el ser humano. Y ahora voy a dedicarme a ver por qué. ¿Sí? Le decía a alguien ayer, somos seres espirituales. Digo, sí y no. Somos seres espirituales, pero también somos seres de carne y hueso. Porque yo, por mucho que diga que soy ser espiritual, necesito desayunar, comer, cenar, vestirme, desvestirme, copular, etcétera, etcétera. Lo que cualquier ser humano necesita hacer. Tampoco puedo decir que soy simplemente un masacote de moléculas y se acabó, porque como vamos a ver enseguida, eso no me explica nada, o demasiado poco. Entonces, sí, va a tener que ser así. Sí, gracias. La siguiente, por favor. Otra vez, por favor. Gracias. Para eso yo voy a echar mano de dos pensadores, hay muchos, pero hay dos que en el siglo XX fueron paradigmáticos para esto que yo voy a explicar enseguida. Uno, justamente como ya se me hizo el favor en la presentación, fue mi profesor, el profesor Ilya Prigogine, que ganó el premio Nobel en Química en 1977, yo estuve 6 años con él en Bruselas, y, por favor, el siguiente, tiene la siguiente concepción. Quizá necesitemos hoy una nueva concepción del tiempo capaz de trascender las categorías del devenir y de la eternidad. Una frase que puede sonar muy bonito, pero es inmensamente profunda. Como vamos a ver enseguida, esta palabra tiempo es clave. Aclaro enseguida una idea. No tiene nada que ver el tiempo con el tic-tac de los relojes. No lo puedo explicar aquí porque es demasiado largo, ¿sí? Y sería, vaya, que una plática de varias horas nada más para ese punto, pero no, el tiempo no se refiere a eso. El tiempo es el instante cuyo peso específico es la eternidad, y tenemos que cambiar esta visión, porque como vamos a ver enseguida, es de la concepción errónea sobre el tiempo de donde deriva esta idea concatenada entre causa y efecto, y esa manera torcida de ver la realidad ha condicionado el 99,9% de nuestras actividades, particularmente en el terreno de la educación. Nosotros hacemos A y esperamos B. Y el panorama no tengo ni que explicárselo a ustedes. El panorama nacional en materia de educación es lamentable. Otro tema como para la tragedia de, si quieren ahora, de Eurípides, ¿sí? Otro trágico griego. Es decir, ¿qué es lo que está saliendo del sistema educativo mexicano? ¿Profesionistas? No. ¿Amantes del conocimiento? Menos. Están saliendo empleados. Estamos generando empleados para la empresa que se llama México SADCB, porque cuando era país pues se llamaba República Estados Unidos Mexicano, ahora ya es México SADCB. Entonces vamos a ver, ¿sí?,
tiene mucho que ver con nuestra concepción del tiempo. La siguiente, por favor. Perdón, me acuso, pero estaba previsto que iba ya de la tecnología, siempre falla. El segundo pensador en quien me cifro es justamente quien le da nombre a la institución en la que yo laboro actualmente, Edgar Morin, o Edgar Morin, como dicen en la historia, Edgar Morin, que, la siguiente, por favor, asegura lo siguiente, dice: somos, y aquí somos es todos nosotros aquí, criaturas del viejo sistema, ese que considera que el tiempo es lineal, A implica B, B implica C, por lo tanto A implica C. Somos hijos de ese viejo sistema, pero que estamos y queremos ayudar a construir el nuevo sistema. Un nuevo sistema no es el viejo maquillado. Perdónenme, si yo a una tonelada de estiércol le vacío un perfume concentrado Chanel No. 5 de toilette, no huele mejor. El viejo sistema retocado sigue siendo fallido. Entonces, no, estamos hablando de un nuevo sistema, uno cuyo uno de los programas, ¿sí?, debe ser nosotros mismos. Mientras yo me pare frente a mis auditores, por ejemplo, en mi caso, pensando, bueno, ustedes callan porque ignoran, yo hablo porque sé, apaga y vámonos. Es una pantomima grotesca, muy grotesca. No, señor. En realidad, el que más aprende es el que dice que enseña. Es interesante, en francés el verbo enseigner, que se traduciría directamente como enseñar, también es aprender en francés. Tu vas m'enseigner, tu vas m'apprendre. Apprendre también, son intercambiables aprender y enseñar. Yo puedo decir que je vais t'apprendre, te voy a enseñar, te voy a aprender tal cosa. Porque al decirlo, yo sé si lo comprendo o no. Cuando el profesor Prigogine me dijo, una semana antes de mi defensa de doctorado en física: Alex, usted va a contar con 50 minutos para la exposición de su... Yo me puse transparente. Dije: ¿cómo, doctor? 5 años en 50 minutos, 10 minutos por año, no se puede. No, me dio miedo, dije: no puedo. Entonces me dijo: mire, Alex, siéntese. Cuando me decía Prigogine, Alex, siéntese, es porque me decía algo importante. Y vaya que me lo dijo clarísimo. Si usted no puede explicar la teoría o la idea más difícil en la que pueda pensar a un niño de 8 años en 10 minutos, si el niño no entiende, eso solo quiere decir una cosa: que usted tampoco entiende lo que dice que entiende. Claro, es la frontera entre saber y pensar. Las cacatúas pueden repetir muy bien las cosas. Cuando yo le digo a un alumno que tiene 10 porque repitió lo que yo dije o porque repitió lo que dice el libro de texto, estoy traicionando completamente a los no sé cuántos millones de años de evolución que llevaron la formación de 1300 gramos de masa encefálica. Y convierto la educación en un inmenso aborto, en una camisa de fuerza, en donde lo más prohibido es pensar por sí mismo. Por eso estamos generando empleados, es decir, perfectos obedientes, cuando lo que necesita nuestro mundo son pensadores críticos. Me aclaro antes que nada: crítico no quiere decir no me gusta, no, eso no es criticar. Eso es un iconoclasta, un rebelde sin causa. No, se trata de ser rebeldes con causa. Es decir, yo tengo que mover al desequilibrio esto, porque si no ya no se mueve. Cuando yo camino, más del 80% estoy parado sobre una pierna. Sobre 2 casi nada cuando camino. Si quiero estar sobre las 2, entonces me quedo parado y no avanzo. Si quiero no tener ninguna, pues me rompo las rodillas. No puedo. O sea, tengo que tener un pie y correr el riesgo del desequilibrio para avanzar. Es la gran diferencia entre un político y un filósofo. Un político lo que menos quiere es que lo contradigan. Un filósofo lo que más quiere es que lo contradigan, porque así se mueve el pensamiento. Jean-Paul Sartre, cuando llegaba a las 4 de la tarde todos los días ahí en el barrio latino en París a tomarse un cafecito, llegaba y se ponía en una mesa, cualquiera que escogía, donde había alguien, ¿no?
Y decía, ¿me permite usted? No, leía uno a Sartre, ¿no? Ya saben, con un ojo al gato y otro al gato. Bueno, así como no, llegaba y se sentaba. Y empezaba a hablar de filosofía sobre cualquier tema. Si el compañero de la mesa le empezaba a decir, sí, estoy totalmente de acuerdo, tiene usted toda la razón, pues que tenga usted un buen día, muchas gracias, y se cambiaba a otra mesa. Pero cuando encontraba a alguien que le decía, oiga, fíjese que no, yo no estoy de acuerdo, yo creo que usted está, perfecto, ahí se quedaba. Así es el pensamiento. El pensamiento es una singularidad impredecible, como el hombre. La siguiente, por favor. Sin embargo, ante todo este hermoso panorama, por favor, se deben distinguir tres niveles conceptuales fundamentales. La siguiente. Primero, lo simple. La siguiente. Juan Carlos Bodoque, 31 minutos. Simple. No hay problema, es un títere, que lo muevo como quiero, es simple. Posiblemente no sencillo, no es equivalente, pero simple. La siguiente, por favor. Lo complicado. La siguiente. Un pizarrón lleno de ecuaciones integrodiferenciales no lineales. Esas ecuaciones de los fluidos, las de Navier-Stokes, en 4 dimensiones, por son 4 integrales, ¿verdad? Con sus 4 componentes, 3 espaciales y una en el tiempo, ¿sí? Y así se llama, ¿sí? What era demostrando, lo que queríamos demostrar. Esto es complicado. ¿Qué quiere decir complicado? Quiere decir que la flecha acusatoria de la complicación cae sobre mí. Es decir, o yo tengo la formación técnica, matemática para entenderlo, o no la tengo y entonces parece sánscrito. Pero, ¿me entienden? Es decir, complicado implica que yo soy el que entiende o yo soy el que no entiende. ¿Sí? La siguiente, por favor. Y finalmente lo complejo. La siguiente. Esto es complejo. ¿Sí? Un cardumen de peces. Lástima que no está respetando las transiciones de diapositiva, porque son da un torbellino así padrísimo y acá, lo dejo a su imaginación. Un cardumen de peces. Eso es complejo. ¿Qué quiere decir? Que algo es complejo. Que es una propiedad del sistema. No mía, sino del sistema que pretendo conocer. Ahí tienen otra que es muy común entre los políticos. Es que esta situación es complicada, o sea, es compleja. No, no es lo mismo. Complicado y complejo. El español es una lengua riquísima, bellísima, con más de 50.000 palabras. Qué tonta lengua que está repitiendo de muchas maneras lo mismo, no señor. No son lo mismo. Cuando digo, esto es complicado, es porque yo no lo entiendo. Esto es complejo, es la propiedad del sistema. Eso sí, casi siempre, como los Twinkie Wonders, vienen 2 en cada bolsita y vienen con mezclado. Entonces, generalmente lo complicado tiene algo de complejo y lo complejo tiene mucho de complicado, y así va, ¿no? Eso sí. Pero son dos conceptos opuestos. Epistemológicamente, la flecha cae en lugares diferentes. ¿Sí queda claro? La siguiente, por favor. Gracias. La confusión de estos 3 niveles, lo simple, lo complicado y lo complejo, de la realidad epistémica puede terminar en gravísimos errores en la apreciación del mundo, con el hombre en su interior, por supuesto. Ese fue el gran error de decir, Isaac Newton, un cerebrote genial. Pero ¿qué pasó con Sir Isaac Newton? Voy a describir el mundo como si no formara parte de él. Lo hacemos todo el tiempo. A ver, al alumno o a la alumna, a ver, no, espera. Tienes que ser objetivo. Si yo quisiera ser objetivo, tendría que callarme. Porque quien habla soy yo. Y eso no sale del objeto, sale del sujeto. Es imposible ser objetivo. Esto pide un imposible a un alumno decir que sea objetivo, como sinónimo de veraz. Menudo prejuicio, más grande que el cañón de Gibraltar, tremendo, ¿sí? Es el gravísimo error de habernos deshecho de nosotros mismos, porque el hombre está en el interior. Por eso en el terreno de la educación es particularmente crucial el tener clara esta distinción entre estos 3 niveles. Por favor, la siguiente. Una maravillosa pintura de Rembrandt, la lección de anatomía en casa del doctor Tulp. Es genial, me parece una maravilla, aparte de que técnicamente, ya sabemos, Rembrandt es uno de los grandes genios de la historia de la pintura. Es un hermoso ejemplo de nuestros salones de clase. El maestro, ¿qué nivel lo que está señalando? A ver, alumnos tontos, vean aquí, por favor. El único que realmente está en lo que debe es este. Todos los demás están papando moscas. ¿Sí?
Este se siente Juan Camaney, véanme cómo parece que estudio. Este como que veo, pero no está muy lejos, no me importa, da lo mismo, el hecho es que parezca que sí me interesa, ¿sí? Este está viendo para allá, yo estaba la secretaria del doctor Kim, y estaba, ay, está el caramelo macizo, ¿no? Y así, ¿no? Todos. Aquí el único que está siendo 100% honesto es este. La diferencia entre un vivo y un cadáver es que el muerto ya no puede esconder sus miserias. Es la única cosa. La siguiente, por favor. Así entonces hay dos grandes preguntas, se podrían hacer más por supuesto, pero hay dos de cara a la educación que me parecen fundamentales. La siguiente, por favor. Gracias. ¿Cómo integrar la realidad del mundo? No el mundo que yo quiero que sea. Me decían también ayer platicando con una persona, decían, es que así es, no, así lo hemos hecho. No, así no es. Miren, yo uno de los personajes más geniales que conozco, más genial que su premio Nobel, sí, mi gatito. Mi gatito se llama Gardel, es porque anda del timbo al tango, por eso soy Gardel. Gardel es genial, porque los animales no saben mentir. La mentira es una prerrogativa humana, así como la risa, y de hecho van de la mano la mentira y la risa. Nuestras risas siempre son nerviosas y llevan un deje de culpabilidad, siempre. Cuando yo veo a un chihuahueño con dos patitas moviéndose con un tutú de bailarina de ballet, ay, mira, tiro los ojos de garganta. ¿Por qué me río? Porque se parece a fulana o a mengana o a quién sabe quién, ¿sí? Pero el perro en sí no es risible, ¿sí? A final de cuentas, ¿de qué se ríe el hombre? El hombre se ríe del hombre. Es una risa nerviosa siempre, necesaria, hasta terapéutica, es una válvula de escape para nuestras profundas y logarítmicas mediocridades, ¿no? Pero es eso simplemente. Entonces, ¿cómo integrar la realidad del mundo en transformación permanentemente cambiando? El individuo, el bípedo sin plumas que soy yo, que entré hace un rato y que va a salir al rato, ya no es el mismo. No solamente porque se integraron y se desintegraron varios átomos a mi constitución física, sino porque además aquí hay cosas que yo estoy diciendo de las cuales me siento ufano o me puedo avergonzar o qué sé yo, y he conocido personas y ya no puedo ser el mismo que cuando entré. Y eso es todo el tiempo, aunque aparentemente esté como el chinito nomás mirando, sí, también estoy cambiando, nada permanece. Con la colección de impresiones y experiencias personales acerca de ese mundo, de tal manera que se estructure el pensamiento. ¿Qué es la educación sino eso? La estructura del pensamiento. Fíjense la estructura, qué palabra tan interesante. Estructura. ¿Qué es estructura? Es un conjunto de partes que se relacionan entre sí. Pero es más, la estructura no es el conjunto de partes, es el conjunto de relaciones entre las partes, de tal suerte que incluso si desaparecen las partes, permanece la estructura. Un maravilloso ejemplo son los fósiles. No me refiero a esos estudiantes que hacen la licenciatura 20 años en la UNAM, no me refiero a los fósiles que uno encuentra a pasto en casi todo México, está lleno de fósiles, ¿verdad? Pero me refiero a los fósiles en sentido paleontológico, ¿no? Bueno, los fósiles, ¿sí? ¿Qué es un fósil a final de cuentas? Por ejemplo, yo me encuentro petrificado un caracol. ¿Qué hay del caracol ahí? Nada. Ya no queda ni un átomo del caracol. Solo quedó la forma, la estructura, la correlación entre las partes. Es eso. Y la educación se las ve con eso. El cerebro es un trampolín nada más. Estamos, mis queridos colegas, trabajando la parte más epicéntrica de la nación. ¿Por qué se nos trata tan mal? Si somos la parte más importante. Es lo único que nos distingue de los animales. No nos hace superiores, tampoco inferiores, pero es nuestra característica. Es nuestro mejor defecto, ¿sí? Y es sobre eso sobre lo que trabajamos. Y la siguiente, por favor. Gracias. La segunda pregunta es: ¿cómo se puede compaginar ahora la estructura mental del individuo familiar con lo real y
la ingente cantidad de tecnologías derivadas de las ciencias básicas que hoy nos invaden. Gracias. Es que yo de memoria me he aprendido muy pocas cosas en mi vida. Aprendí mi dirección, mi nombre, ¿sí? Porque si no puede pasar algo grave, pero realmente me parece que la memoria es el nivel más ínfimo de la inteligencia. Qué pena que casi el 100% de los esfuerzos educativos se orienten solo a la memoria. ¿Dónde quedó la creatividad, la imaginación, la capacidad de correlacionar cosas inconexas, etcétera? En fin, ¿sí? Entonces me sé pocas cosas de memoria, mis diapositivas definitivamente no me las sé de memoria. Tecnologías. Se cree que con poner computadoras en la secundaria está garantizado el nivel académico. Si las computadoras son bastante estúpidas, mis queridos amigos. Solo saben sumar muy rápido, eso sí, pero es lo único que hacen. Lo principal está aquí en el quinto piso de los seres humanos, en el penthouse. ¿A mí de qué me sirve un maestro fantástico? Yo he tenido la fortuna en mi vida de tener maestros muy, muy brillantes, que saben muchísimo y todo. ¿De qué me sirve eso si yo no sé cómo él sabe? No me sirve de nada. Es como aprender chino, una persona que maneja perfectamente el chino, pero yo no lo puedo hacer, pues entonces a mí no me sirve de nada que esa persona maneje muy bien el chino si yo no me contagio de alguna manera, ¿sí? El fenómeno de la educación es un fenómeno epidemiológico. Tiene que haber una infección, un contagio. ¿Y qué es lo que va a contagiar un profesor? ¿Su físico? Miren, yo, papacito, no. Lo único con lo que yo eventualmente puedo soñar con contagiar a los que me favorecen con su escucha es de una pasión por el saber. Es lo único. Y en la pasión, obviamente, la enfermedad fundamental, la insatisfacción. Si yo no me considero satisfecho, bien, Alex, al fin podrás aprender algo. No, yo ya sé. Qué lejos estoy del suelo donde he nacido. No tienes NPI de lo que es realmente importante. No se ofendan, pero NPI es una cadena de zapaterías. Nuevos pagos internacionales. La siguiente, por favor. Tenemos que ir más allá de las dos dimensiones. Las computadoras son una tecnología útil. Pues como las tecnologías son útiles, los tubos de neón del techo son útiles en cuanto que iluminan y lo prendo, lo apago, ya. ¿Para qué sirve el conocimiento? Para nada. ¿Por qué? Es inútil. ¿Cómo? Porque es supraútil. Lo mejor de lo mejor, no del hombre, sino de todo, del hombre, del mundo y de la naturaleza, ¿qué es lo mejor? Sí, es lo que no es utilizable, que está por encima de nuestros valorcitos, ¿sí? Esto pesa tanto. Igual por eso se aprovechan y nos agarran por la puerta trasera y no nos valoran el conocimiento, ¿sí? Y nos tratan muchas veces peor que a la chacha y pues no está bien. Perdón, eso es un problema de miopía, pero no forzosamente nuestro. Ahí lo dejo a la imaginación de cada quien. La siguiente, por favor. Ahora, la complejidad, que es lo que yo voy a entrar ahora, no es solo una perspectiva prometedora de cara al mundo real, sino que se perfila como la única forma posible de coherencia con las expectativas del quehacer humano en su existencia, porque es una actitud vital. Fíjese, actitud vital, cada palabra tiene su peso. Es una actitud. Generalmente tendemos a pensar que actitud es hacer caras, ¿no? No, eso no es actitud. Actitud viene de actividad, de acción. Es una manera estrictamente personal de actuar. Y el pensamiento, mis queridos amigos, es un acto. Consume trifosfato de adenosina y en cantidades industriales. Por eso no se puede cansar mucho. A ver, ¿usted estudia o trabaja? ¿No es usted idiota? ¿Que no sabe que estudiar en serio es un trabajo monumental? Es que esas dicotomías, ¿no?
blanco o negro, no hay grises, no. Decía Sergei Berdyaev, un filósofo ruso de los años 40, decía que estábamos ingresando en una nueva Edad Media, nunca más de acuerdo con él que hoy, ¿sí? ¿En qué se caracteriza la Edad Media? Que es más, cuidado, la Edad Media de hace 1000 años tuvo sus momentos de gloria, esas maravillosas construcciones góticas y las copias de los antiguos griegos, qué sé yo, hay momentos gloriosos, ¿ya? Pero no, se caracteriza también por el pensamiento simplista, todo o nada, finito, infinito, hermoso, feo, ¿sí? No es así, nosotros todos estamos en la zona de los grises, no hay nadie que pueda pararse solo en el blanco o solo en el negro, es más, no estaría vivo, porque para poder canalizar gases hay que estar abierto. Pues sí, en mi examen profesional de medicina, al final, ya después de 2 horas de banarme los sesos y todo, me dijeron, a ver, doctor, ya para que esté tranquilo y todo, díganos usted su opinión, ¿qué es más importante? ¿El cerebro o el alma? Que dije, es capciosa la pregunta, Alex, cuidado con lo que contestes, te van a tirar, te van a reprobar. Pues mire, doctor, sinceramente los dos son igualmente importantes, pero, aunque parezca mentira, si el ano se pone en huelga, el cerebro explota. Así que en lo inmediato, el ano. Muy bien, doctor, usted pasó su examen profesional. No, además, imagínense con mi apellido todavía con mayor razón. En México tiene una connotación glútea, entonces tengan mucho cuidado con lo que contestaba. La siguiente. Esto no es para que lo lean con cuidado, quien le interese le paso la diapositiva, pero es simplemente para que nos demos una idea de la complejidad, qué cosas comporta o en qué se ha inspirado. Se ha inspirado, por ejemplo, en el comportamiento colectivo de los sistemas. ¿Sí? Piensen ustedes en una parvada de pájaros, así con miles de pájaros, comportándose como una inmensa amiba que da vuelta, sube, se deforma y quién sabe cuánto. ¿Sí? La cuestión de las redes, el internet está basado en eso, el hecho de que hay conexiones entre un montón de partes, son conexiones dinámicas además, partes que se hacen, partes que se deshacen todo el tiempo. Lo que es los sistemas evolutivos y adaptativos. Cuando un cuerpo se vuelve incapaz de adaptarse, fenece en ese momento. De hecho, la muerte es eso. Es cuando nuestros organismos, que se han venido quemando, pero poco a poco, eso es lo que es la vida, una combustión muy lenta a nivel bioquímico, hasta que llega el momento en que ya se acabó, caput, y entonces ya no puede adaptarse más y en ese momento muere y alcanza el equilibrio. Justamente la existencia, mis queridos amigos, es un desequilibrio, es un proceso, no es una cosa, es un proceso. Por eso la educación es la médula espinal de todo ese organismo que es la existencia humana. La cuestión de la formación de patrones, no de sí patrones que usted diga, no, patrones de ese tipo, patrones, es decir, de pautas que se repiten o no se repiten. Es curioso, hay un juego también aparentemente bipolar entre lo que no se repite y lo que se repite. Todos los pueblos orientales, por ejemplo, durante mucho tiempo, miles de años, han elaborado visiones culturales en las que hablan de tiempos cíclicos que se repiten, la metempsicosis, la reencarnación, etc. Formas cíclicas. ¿Por qué? Porque la naturaleza aparentemente presenta ciclos, consecuencias de que la Tierra sea redonda y de vuelta. Curioso, interesante, ¿no? Después la palabra revolución se pasó a otro nivel. Inicialmente, cuando Copérnico la inventó y la puso como título de su libro, de la revolución de los orbes, entonces, revolución, o sea, que vuelve al punto de partida. ¿Sí? Pero después, ya con la Revolución Francesa, la cosa cambió. Se deshizo la madeja y revolución implicó cambio. En vez de regresar al inicio, implicó un cambio. Se pasó al otro equipo. Pero en la idea de patrones, encontrar pautas. La teoría de los sistemas, como la de Bertalanffy, que habla de que, por ejemplo, en este salón, aquí hay un sistema,
No es solamente un conjunto de personas, sí, pero es el nivel más lato de la palabra, ¿no? Hay un sistema, es decir, aquí estamos todos, y quiero pensar que así es, apasionados, interesadísimos en la transdisciplina. Por eso estoy hablando de todas esas premisas. Oye, no hablan de la sí, pero yo tengo que dar de dónde viene todo. Si no, tengo una diapositiva, ya está, nos vemos, gracias. No, pero tengo que justificar. ¿Para qué? Para ver si los convenzo, a ver si les vendo la aspiradora, ¿no? La dinámica no lineal, el efecto mariposa. Uno cree, ay, es una tontería, reprobaste, no es nada. Ya verás, la vida no depende de eso, pues depende, perdón. Hay personas que se suicidan por una cosa de estos. No, todo es relevante, nada es insignificante. Lo único insignificante, fíjese, insignificante, que no significa, es lo que quiere decir insignificante, que no hace señal. Lo único insignificante es la mediocridad. Y hasta eso puede ser estudiado en patología. Tengo un mediocroma, no sé, un tumor de mediocridad. ¿Cómo se llaman estas proteínas? Bueno, están obviamente las egoistinas, que son estas proteínas que andan por ahí en la sangre, tú eres lo máximo, nadie te reemplaza, eres lo máximo, ¿sí? La nalga de Júpiter y el ombligo de Afrodita, ¿no? Y luego, cuando, ok, piensa lo que quieras, a ver, ahora a ver si como roncas duermas, ¿no? Ahí estaba el punto. Dinámica no lineal, no podemos pensar que hay un pequeño cambio puede tener consecuencias monumentales, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y la teoría de juegos así de apostar, ¿sí? Las probabilidades son posiblemente el punto más escandaloso del pensamiento complejo. ¿Cómo las probabilidades? No, yo quiero tener todos los pelos de la burra en mi mano para decir que es parda. ¿Ah, sí? Muy bien, puedes quererlo. ¿Cuándo los vas a tener todos ahí? Nunca. Nunca podemos conocer del todo nada. Siempre nuestro conocimiento será parcial. Por eso la acción es un gran tema. Porque si yo no actúo, algo actúa en mí, es más, generalmente contra mí, y en realidad la acción es la solución de mi vida. Pero para actuar es necesario, lo que decía hace un rato, una actitud vital, es decir, de vida. ¿Qué quiere decir? De desequilibrio. ¿Qué quiere decir? De cambio. Pero cambio de veras, no como ya saben de los meseros que siempre se quedan con el cambio, no, cambio de veras, no una maquilladita y ahí es lo mismo, no, perdón, yo me puedo poner una peluca de Bob Marley aquí con las rastas y todo lo demás, no soy Bob Marley, por más que aquí me pongo el rap y voy bailando, no soy Bob Marley, ni para bien ni para mal, soy otro. No, hombre, es que yo podía haber sido de 2 metros, rubio con una mata impresionante aquí, traería a todas las chicas volando. Pues sí, pero no lo eres, Alex. Entonces pues, tengo que ponerme a estudiar mucho. Pues sí. Sí, la siguiente. Gracias. Fíjense qué cosa tan hermosa, y les pido que de veras se deleiten con esta expresión de Jules-Henri Poincaré, un último matemático, dijéramos, universalista. El científico no estudia la naturaleza porque es útil, la estudia porque se deleita en ella, y se deleita en ella porque es bella. Fíjense qué hermoso puente entre la ciencia y la estética. Si la naturaleza no fuese bella, no valdría la pena conocerla. El conocimiento vale la pena solo por una cosa, porque despierta el sentido de la belleza. Y si no valiese la pena conocer la naturaleza, tampoco valdría la pena vivir la vida. Qué gran manera, qué gran elipse para darse cuenta de por qué estamos aquí. Porque hay algo que nos llama, hay un misterio que nos arrastra. Lo único que mueve al ser humano a conocer es el misterio. Y nuestro deber como educadores es infundir en los que nos escuchan el sentido del misterio. Oiga, pero no, de religión nada, no, discúlpenme. El misterio no es copyright de las religiones.
también, desde luego, tiene su dimensión mistérica, ¿ya? Pero la física está llena de misterio, la química, las matemáticas, caramba, esos imposibles con los que describimos el mundo. La abstracción, la descripción del mundo por medio de los imposibles. ¿Por qué? Porque X, Y, igual, integral, derivada, triángulo, no existe más que aquí, mi cabecita. En el mundo real yo nunca voy a encontrar una circunferencia perfecta. X cuadrado más Y cuadrado igual a R cuadrado, ya está. Ya, ahí está. Yo la veo en todos lados. No es cierto. No hay ninguna circunferencia perfecta en el mundo. Ninguna. Entonces, ¿de dónde sale eso? Porque mi cerebro tiene 100.000 millones de neuronas en la corteza, cada una de ellas en promedio con 50.000 sinapsis, y esa cosa que es el objeto más complicado y complejo del que tenemos noticia, ese, que es finito a pesar de todo, puede idear el infinito, la eternidad, la nada. Es algo que a mí me deja impresionado. Yo tuve la suerte de que un profesor de matemáticas me habló así y me enamoré de las matemáticas. Es uno de los logros más extraordinarios y acabados del ser humano. Y es más, no son ciencia las matemáticas, forman parte de la poética. Porque la poética es la ciencia más precisa que ha inventado el hombre. ¿Por qué? Porque dice lo indecible, por el recurso a la metáfora. Eso, mis queridos amigos, es nuestro orgullo, debería ser nuestro orgullo, no el dólar, perdón. El dólar está muy bien, todo, no le cae nadie mal los dólares, de acuerdo, pero lo que me hace a mí ser quien soy y no una piedra es eso, precisamente. Tomás de Aquino decía la diferencia, que es un cadáver humano, lo que hace que el hombre no sea ni piedra ni ángel, ni piedras ni angelitos. La siguiente, por favor. Ejemplos de belleza, esta maravillosa nebulosa planetaria en la constelación del Águila. La siguiente, por favor. Nuestra endeble atmósfera terrestre. La siguiente. Un ser muy querido en Michoacán, ¿sí? las monarcas. Una pareja haciendo una sinfonía corpórea. Ay, ¿cuál es más bonito? Todos son hermosos, no es bonito. Ahí está bonito, no es bonito, es bello. No sería malo que en México reserváramos más los diminutivos para cosas que realmente lo merezcan, porque el Instituto de Trivializaciones Organizadas, ITO, chilito, tomatito, un cigarrito, un cabellito, ¿sí? Está bonito. La secretarita de educacioncita, no es así. O sea, cuidado, está bien. Bueno, yo sí, estoy chiquito. Muy bien, ahí sí queda el diminutivo, ya. Pero que todo hito, no, sí, hirohito, no, eso es otra cosa. Gracias. Suelen considerarse entonces dos posibles posturas o caminos epistemológicos susceptibles de ser asumidos como respuesta al reto del mundo real. Son los dos extremos. Por eso la terminación en ismo: el determinismo y el holismo. A ver, vamos a ver cuáles son las premisas del determinismo y del holismo. La siguiente, por favor. Gracias. Determinismo. La siguiente. Primero, dado un conjunto de condiciones iniciales en el espacio y en el tiempo, y aquí todos tenemos condiciones iniciales en el espacio y en el tiempo, ¿sí? Yo en tal lugar, en Bayonne, Bajos Pirineos, País Vasco francés, 2 de septiembre de 1957. El sistema tiene una sola solución. Yo te doy esto, tú tienes que sacar esto, como una máquina de Coca-Cola. Yo te meto 10 pesos, me tienes que vomitar la lata de Coca Light, ¿sí? Así es. ¿Cuántas veces en la educación hacemos esto? Convirtiendo a los alumnos en productos, cosas, máquinas de Coca-Cola. ¡Qué horror! La siguiente, por favor. Segunda premisa: tentación prometeica, pues el Prometeo que le robó el fuego a los dioses, de ver al mundo como un mecanismo de reloj. Bueno, hasta Voltaire decía, ¿no?, que el universo era un reloj y que Dios de vez en cuando le daba cuerda.
para que no se parara. Y que si un día se hartaba, lo dejaba de parar, ya no daba cuerda y se acabó. El reloj. Es un reloj. Caramba. Podemos predecir con 10.000 años de antelación los ocultamientos de las lunas de Júpiter. Pero no tenemos ni idea, NPI, de dónde va a caer el próximo rayo. Y los dos son fenómenos físicos, ¿eh? Entonces, a ver, ¿por qué uno sí y el otro no? ¿Ah? ¿Sí? Pero el determinismo me dice que sí, yo puedo predecir como un reloj qué va a pasar. Yo creo que el ser humano no es un engranaje, ni un perno, ni un tornillo. Por eso es lamentable muchas veces las universidades y las instituciones educativas que se quieren presentar como empresas. Yo, perdón, con todo el respeto que merece un maestro tornero, yo no sería capaz de producir lo que hace un maestro tornero. No soy maestro tornero, porque el maestro tornero tiene un arte muy acabado con el cual logra hacer tornillos iguales. Yo no he tenido ya varios miles de alumnos en mi haber y ni uno se parece a los demás. Y si yo siguiera así ad libitum, nunca acabaría, nunca lo encontraría en otro lugar, nunca. ¿Sí? Entonces, cuidado con esto. Y tercero, la siguiente, por favor. Gracias. El reduccionismo y la equivocidad, ahora te voy a explicar esta palabra, que declaran infranqueable la brecha entre el sujeto y el objeto. Es el gran pecado de Kant. No puedo saber nada acerca de la cosa en sí. Bueno, mi querido Manolín era regiomontano, ¿no? Porque era de Königsberg. Si fuera cierto lo que tú dices, no habría ciencia, porque no podemos decir nada de nada. Entonces, no se puede saber nada de las cosas en sí. Entonces, ¿quién sabe qué digo cuando digo con la física? ¿Quién sabe qué digo cuando digo con la poesía? Cuando digo con la filosofía, cuando digo con el derecho, cuando digo con cualquiera de las formas del arte, etcétera, etcétera. No podría decir nada. Entonces, bueno, aparentemente aquí, reprobado. Bueno, en cierto aspecto sí. Por eso es determinismo. Sin embargo, mis queridos amigos, estas tres cosas tienen un punto definitivamente rescatable. Primero, nosotros, queramos o no, tenemos que asumir las condiciones iniciales en el espacio y en el tiempo de todo. Eso no podemos prescindir de ello, ¿sí? Lo que sí es probable es que no tenga solo una solución. Eso es lo que va a decir la complejidad. Segundo, esta tentación prometeica de ver al mundo como un mecanismo de reloj a todos nos atañe. No podemos tampoco vivir en la ciega, ¿verdad? No, sí. Aspiramos a encontrar los mecanismos intrínsecos de las cosas. En medicina, si yo no tuviera una idea de los mecanismos, no sé, por ejemplo, de la función de la molécula de insulina para que permita la entrada de glucosa en las células, pues a ver quién es el guapo que puede cuidar una diabetes mellitus. No, tengo que tener idea de los mecanismos. El problema es que hay que evitar la tentación de robarle el fuego a los dioses. Pues sí, por muy grandes que sean nuestros fuegos, son cerillitos comparados con... Pues si no, ya te llega, siendo un cerillo que le digo al sol, mira, envidia, no, digo, los millones de grados Kelvin que hay en el núcleo del sol, no, a ver cuándo nos alcanzó aquí, ¿no? Y el reduccionismo y la equivocidad. ¿Sí? El reduccionismo es precisamente esta idea de descomponer todo en sus partes y pensar que después, sumando las partes, tengo todo. Es lo que no podemos hacer, ¿sí? Sin embargo, sí tenemos que analizar y separar en partes las cosas, pero nada más como un fin pedagógico. Cuando yo veo el campus de Ciudad Universitaria en la UNAM, en la Ciudad de México, ahí hay un ejemplo de reduccionismo brutal: el edificio de ciencias, el edificio de derecho, el edificio de medicina, y así, ¿no? Todos separaditos. Como si no tuviera nada que ver el humanismo con la medicina, no tiene nada que ver la ciencia con el derecho. No, pues por eso hemos hecho tantas idioteces de bombas atómicas, de bombas biológicas. Digo, en los años 80, cuando yo estaba haciendo mi doctorado en física, más del 70% de los físicos del planeta trabajaban para ejércitos. A mí eso me ponía muy triste. De hecho, estando yo en Texas haciendo la maestría, 2 veces recibí cartas invitándome a tomar la nacionalidad gringa y trabajar para la US Army. Digo, con respeto aquí a todos, pero yo saqué la orquesta de cuerdas, no el violín. Y les toqué la orquesta de cuerdas, pero no, yo estoy en contra de las armas. La única arma aceptable
para el ser humano es esta que estoy empleando yo ahora, la palabra, como traducción del pensamiento. Es la única arma permitida, es mi opinión, y por lo tanto es criticable, ¿no? Pero estos tres puntos tienen, llevados al extremo, puro negativo. Sin embargo, tienen algo que se debe guardar, ¿sí? Ejemplos, por favor, la siguiente. Pensar que el ser humano es una máquina con engranes, la siguiente. O que en la mente lo que tenemos son archivitos. A ver, tú entras aquí están matemáticas, aquí tienes 10 en dibujo, pero estás cogidísimo en matemáticas. A ver, ¿cómo? Entonces, esa parte del cerebro, sale, yes, ya la hice. Y en la otra se va a caer la putrefacción de las matemáticas. No es así. O sea, imagínense, digo, miren, basta una picadura en una muelita, una uñita enterrada, una arenita en el ojo. Son cosas bastante bobas. Y dejas de hacer lo que estás haciendo. Una vez me pasó en una conferencia que yo estaba, y de pronto, no sé, un polvito se clavó ahí, casi me empiezo yo a poner morado, hipertrónico, una motita. ¿Quién mató a Alejandro Magno? Un mosquito. Murió de malaria. Pues sí. O sea, y todavía nos sentimos aquí, no son los archivos. La siguiente, por favor. Esto nos lleva, el extremo del determinismo, a una visión completamente subjetiva. Nuestras clases en las que el reloj se derrite, como dura un minuto en esta clase, es impresionante, una eternidad. ¿Por qué no suena? Es como una chicharra, parece que no es una hora, sino 20 horas, ¿no? Dios mío, bueno, ya que además la educación se ha convertido en el mundo entero en el síndrome de la nalga cuadrada, ¿no? Que todos en esta sala, excepto las 2 o 3 personas que estamos parados, están ejerciendo. La siguiente, por favor. El otro extremo, el horismo. La siguiente. Su primera premisa, sin importar ahora, a diferencia del determinismo, no importa qué condiciones iniciales en el espacio y en el tiempo, todos los sistemas tienen una sola solución. Sacamos todos los encendedores, we are the champions, sí, todos somos iguales. No. Qué bonito suena en la Constitución de México. Primer artículo, todos nacen iguales y libres. Perdón, pero es una monumental mentira. No le va igual al que nace en Bondojito que al que nace en las Lomas de Chapultepec. No le va igual al que nace como hijo de Slim o al que nace como Juan de los Palotes. Si no tiene que creerse muerto. No le da lo mismo haber nacido en la Edad Media que en el tiempo de los romanos que en el siglo XXI. O sea, no es cierto. Por muy bonito que suene, la igualdad es una entelequia. ¿Sí? Es una preciosa mentira consistente, indistinguible de la verdad. Segunda, por la siguiente, por favor. La tentación, pero ya no ahora a lo Prometeo, sino la tentación de diluir toda la realidad bajo una misma ley. Claro, más fácil, verse una sola ley y ya la hice. En vez de tener que aprender no sé cuántas, no, sí, pero qué cómodo y qué atractivo, ¿eh? Pero no es así. Sí, la siguiente, por favor. Y finalmente, la univocidad, perdón, lo expliqué hace un rato en el determinismo, la equivocidad. Equívoco, ¿qué quiere decir equívoco? Que llamo de igual manera dos cosas diferentes. En cambio, en la univocidad tengo una sola voz, un solo sonido que declara inexistente. En el determinismo se declara infranqueable la brecha entre el sujeto y el objeto. Aquí se considera que no existe. Yo soy con todas las cosas, todas las cosas están en mí. Decía Chesterton, detrás de todo ecologista hay un panteísta. Sí es cierto. Sí es cierto, muy cierto. Sí, todos aquí, la onda budoide, ¿verdad? Digo, porque el budismo es una forma de filosofía que es muy respetable, que es digna de ser estudiada, pero bueno, yo no soy budista, ni creo que lo pueda hacer, porque a mí me metieron, como a todos en esta sala, a menos que haya por aquí un tibetano, una persona así, pero normalmente, aquí a todos nos metieron subliminalmente, o sea, por abajo de la puerta, una concepción lineal de la historia. Para bien o para mal. Está en chino, o en sánscrito, o en japonés, o en indostaní, lo que gusten, ¿sí? El que ahora yo de pronto vea que no es así. Como probablemente para ellos también sea muy difícil
asimilar plenamente. Eso no quiere decir que no valga la pena estudiarlo. Ah, claro que sí, y mucho, por cierto, porque tienen enormes virtudes, tienen cosas valiosísimas de las que podemos aprender mucho, ¿no? Como el respeto a la vida. Pero cuidado, cuando se lleva al extremo, se diluye, ya no hay sujeto, el yo es una ilusión, que por cierto es la primera premisa del budismo. No, perdón, yo soy occidental, para bien o para mal, y para mí el yo tiene una realidad, aunque no lo entienda del todo. Imagínense, si yo solo considero que entiendo y es digno de ser estudiado lo que conozco así perfectamente, pues ya ni para qué hablo con ustedes, ni para qué me caso, ni para qué nada. Una vez papá y mamá cumpliendo 30 años de casados, al día siguiente murió mamá, por cierto, fue una cosa muy sorpresiva, pero muy melosos los dos, porque llegaron a México pues casi con una mano por delante y otra por detrás, huyendo por sus vidas de la Segunda Guerra, y pues se casaron prácticamente, y su único patrimonio es lo que te hayan puesto, no sé, desde cero. Y pues muy melosos, mamá le dice al papá, ay, mi vida, ¿me amas? Y mi papá le dice, por supuesto, te quiero mucho más que antes. Entonces mi mamá casi empujó a mi papá y dijo, ¿qué? ¿Pero por qué? ¿Entonces qué? ¿No me amabas cuando te casaste conmigo? Y dije, no, dice, no te ofendas, pero es que yo no me casé contigo porque te amaba, yo te amo porque me casé contigo. Qué profundo me parece eso, porque así debe ser el conocimiento. El conocimiento no es una premisa a partir de la cual se parte. Es lamentable que en muchas instituciones educativas tenemos que asumir de entrada que los alumnos ya saben. Entonces, ¿para qué estás ahí? ¿No? Además, que no se haga tonto el maestro, él no lo sabe todo tampoco. Una vez casi me expulsan de la facultad de medicina por un profesor que me dice, le hago la pregunta, doctor, tal cosa, ¿no? Ah, pues mira, eso me lo vas a averiguar tú, Poposo. Le digo, no se haga, doctor, usted tampoco lo sabe. Y por eso le mandó, parece que le había dado una patada al pesebre con el niño Dios adentro. Le digo, horrible. No, es que es en serio. O sea, entonces, ¿para qué estoy ahí si ya lo tengo que saber? Y el autodidactismo, con todo lo respetable y deseable que es, ¿sí? Bueno, no se ve suplido por la universidad o por la escuela. La escuela es un acicate, no un freno o un sustituto. Sin embargo, estas tres premisas tienen cosas muy valiosas. Por ejemplo, que las condiciones iniciales del espacio y del tiempo condicionan mucho, pero no todo. Y entonces es importante restarle el exceso de importancia que le da el determinismo a esas condiciones. La tentación de diluir toda la realidad bajo una misma ley es verdad, es una tentación, pero también es cierto que nosotros asumimos que tiene tanta realidad la uña de mi dedo índice de la mano derecha como la galaxia de Andrómeda que está a 2 millones de años luz de aquí. Porque sería más real esto que aquello, ¿no? Ni es más real aquello que esto, ¿no? Es igual de real, ¿sí? Y por último, la univocidad. Nosotros, porque tengamos 50, 100.000, 1.000.000 de palabras en un idioma, no vamos a jamás finiquitar toda la realidad, a agotarla. Entonces, inevitablemente, ocasionalmente, tenemos que ser unívocos. Pero el problema, mis queridos amigos, no es equivocarse. De hecho, aquí yo soy el primero que vive desde la mañana hasta la noche en el error. El problema es que, estando en el error, aseveramos estar en lo cierto. Ahí está el problema. El problema no es el error. Toma muchos años, de hecho toda la vida, construir la intuición del pensamiento. Pero qué fácil es romperlo en un segundo. Cuando le decimos al alumno, no, eso no es lo que dice el libro. Pero pues lo estoy diciendo yo. No, es que tú tienes que decirme lo que dice el libro. ¿Ah, sí? No, pues por eso los genios más grandes no fueron a la escuela. ¿A qué conservatorio fue Mozart? ¿A qué facultad de filosofía asistió Sócrates? No sé, Einstein ya se andaba poniendo las líneas por matemáticas a los 7 años de edad, porque lo estaban atorando. O sea, pero no aprendemos. La siguiente, por favor, unos cuantos ejemplos de holismo extremo, ¿sí? Cualquier cosa que se considere espiritual, metafísica o paranormal, generalmente no es más que una física que no entendemos del todo, ¿sí?
Ay, cuidado, mi querido colega, que es físico el señor, pues sí, pero cuidado, ¿sí? La siguiente. La medicina holística. Ay, ni duda cabe que en las hierbas hay montones de cosas que nos pueden ayudar a la salud, pero mucho cuidado también con eso, porque cuando yo me tomo un chocho herbolario, hay no un principio activo, ni dos, van miles. Así que Dios te acompañe y que alguno no te vaya a hacer daño. Cuidado, es decir, hay cosas muy valiosas, pero no podemos decir que todo es así o todo se cura con eso, ¿no? La siguiente, por favor. Estas visiones muy bellas del hombre cósmico, si hago eco aquí a nuestro querido pensador mexicano que es Vasconcelos, la raza cósmica. Pues perdón Vasconcelos, por ahí tienes una enorme influencia hegeliana, ¿sí? No es así de simple. De hecho, habemos un grupo de varios miles de profesores en la UNAM que estamos peleando porque se cambie el logo de ¿cómo se dice el logo? No, el lema, gracias. El lema de la UNAM. Por mi raza hablará el espíritu, no. Por mi raza hablará mi espíritu. No el espíritu. Mi espíritu. El espíritu. Bueno, se puede creer en ello desde el ámbito religioso, pero en cualquier otra disciplina que no sea la teología, pues es mi espíritu. Aquí el que habla soy yo, Miguelito, yo soy el que estoy hablando. Y yo soy responsable de lo que digo, bien o mal. Decía bien Sócrates, hijo de una parte, ¿sí? Maya, pues la mayéutica. Las preguntas, ¡puje madre! Pues así les decían los alumnos cuando estaban, pregunte una cosa, les preguntan y empiezan, no pueden contestar, ¡puje madre! ¿Por qué puje? No, puje, para que salga la idea. Porque muchas veces, que es a final de cuentas un examen extraordinario, es necesario. Para que salga el bebé de una manera u otra, ¿sí? Pues si no se van a quitar. El problema del holismo es esta idea muy cómoda y muy atractiva, ya ven que hasta artísticamente hermosa, de estamos en el cosmos, aquí todos saca la flor de pachuli, vamos a ver, ¿no? Ese fue el terrible error y el desliz de los 60, los hippies y toda esta historia, ¿no? Aquí todos somos seres humanos. Está muy bien la idea de hermandad, está fantástica la idea de pertenecer a la humanidad, pero la humanidad es una entelequia, no existe. Lo que existen son seres humanos concretos. Es muy fácil, trivial yo diría incluso, amar a la humanidad. Pues en japonés, amar al vecino. Pues en efecto, es un reto mayúsculo amar a una persona concreta. ¿Sí? La siguiente, por favor. Entonces, vamos a ver, resumen de todo esto. Lo que es la educación para un servidor consiste en este proceso: distinguir para unir. Yo no puedo unir lo que no he distinguido previamente, pero es importante unir. A ver, la siguiente, por favor. Las dos palabras extremas de esta idea, distinguir y unir, la siguiente, ¿a qué llevan? Bueno, a final de cuentas, el distinguir es el reduccionismo, es el determinismo, es partir en pedacitos todo para entender las partes. Y unir es la parte del holismo, donde se le trata de dar un sentido a todo. Como ven ustedes, si solo me quedo con esto o solo me quedo con esto, no tengo nada entre las manos. La siguiente, por favor. ¿A qué conduce epistemológicamente cada uno de estos dos extremos? La siguiente. A estas dos vías, la idea de lo equívoco y la idea de lo unívoco. Ya expliqué brevemente hace un momento en qué consiste eso. Son actitudes epistemológicas. Son las dos vías que tradicionalmente se nos muestran. Bueno, pues yo les vengo aquí a proporcionar la idea de una tercera vía, que por cierto es la que mejor conocemos. O sea, les estoy diciendo que acabo de descubrir que el agua moja. Pues sí, la siguiente, por favor. Porque todo el punto clave de esta frase no está ni en distinguir ni en unir, sino en para. Porque esto, que la siguiente, por favor, es un proceso, es un método. Porque la verdad, método no se ha convertido, gracias a Panchito Tocino, ¿verdad? A Francis Bacon, ¿sí? Que dijeron que el método científico, primero, observación, segundo, hipótesis, tercero, vecino, o sea, venga, al final, una pizca de pimienta, revuelva bien y salga. Así no es la ciencia, así no es el conocimiento.
¿sí? Proceso es lo que realmente significa la palabra método en griego, ¿sí? Es un proceso. Lo que decía hace un momento sobre la estructura, no importa incluso si al final las partes ya no están ahí, las relaciones permanecen. Por eso, y solo por eso, tiene sentido hablar de humanidad. Pero no podemos olvidar que lo más importante es el ser humano concreto, ¿sí? Entonces, es un proceso método que lleva de distinguir a unir. La siguiente, por favor. Ahora, epistemológicamente, ¿cómo se llama esto? Porque si ya no hay unívoco, equívoco, entonces ¿será que uno y medio voco? ¿O qué será? Vamos a ver. La siguiente. Eso es justamente la transdisciplina. Al fin llegó. La transdisciplina es precisamente. Pero veían por qué tenía que explicar antes, si no, pues sale así y sale aquí el conejo de la chistera. No, tengo que explicar de dónde viene. La transdisciplina es justamente este medio, que por cierto es un medio que no está justo a la mitad. De pronto puede estar más hacia el unir, de pronto puede estar más hacia el distinguir. Depende que en las ciencias básicas generalmente se va a correr más hacia el distinguir. En las ciencias humanas se va a correr generalmente más hacia el unir, por supuesto. Las artes pues están en todo, ¿sí? Es decir, al final de cuentas tenemos aquí la gama de los grises que mencionaba al principio. Aquí nadie es blanco y aquí nadie es negro. Aquí todos somos grises en este sentido, ¿no? O cenizos. No, que estamos todos en este punto de la transdisciplina. La siguiente, por favor. Realmente nuestra cara feliz debe tener ese tercer ojo, precisamente. La transdisciplina, un ojo colocado entre el holismo y el determinismo. ¿Sí? La siguiente, por favor. Entonces, la única respuesta aceptable a este reto es la transdisciplina. Ahí está el resumen. Yo podría haber dicho esto desde el principio y ahí no tengo que explicar. La siguiente, por favor. Pero la transdisciplina no es la reunión anual de niños, ¿no? Donde basta con que le cambie un pelito, no creo que está el ingeniero, el médico, el abogado, el filósofo, y se reunieron todos y ya tenemos transdisciplina. No. Eso es interdisciplina, pero no es transdisciplina, ¿sí? La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué diantre es la transdisciplina? La siguiente. La transdisciplina tiene 3 elementos. La siguiente. Primero, los niveles de la realidad. La realidad, aunque nosotros asumimos que es una, no se dice igual siempre. La siguiente. Por ejemplo, el espectro de emisión del sodio tiene una serie de líneas que son su marca registrada, su código de barras personal del sodio. Si le ponen otra barrita por acá ya tienes otra cosa. O un ion de sodio o litio, ya es otro elemento. ¿Sí? Es diferente. Hay una explicación desde la mecánica cuántica para esto. La siguiente, por favor. La doble hélice del DNA, si yo la quiero explicar como explico el sodio, fallo de medio a medio. No puedo, esto ya es inmensamente difícil, complicado y complejo, las dos cosas. ¿Por qué? Porque ya tengo aquí millones de átomos. Entonces ya no es como el atomito de sodio que me emite sus rayitas. No, esto ya está mucho más grueso. Por eso la capacidad informática que tiene el DNA lo ha convertido en el punto neurálgico de la herencia en las células. La siguiente. Este DNA contenido en el núcleo de cada una de las células, que aquí tenemos un corte histológico de pulmón humano, de alveolos pulmonares. Aquí está señalado por la flecha los neumocitos tipo 2, ¿no? Que son los que producen el dipalmitoilfosfatidilcolina, que es el factor surfactante que evita que los alveolos se colapsen. Y se forma apenas a partir del 6º mes de la vida intrauterina. Por eso un bebé más joven tiene dificultades para sobrevivir, porque no tiene ese factor, ¿sí? Entonces, que estas células malditas, si no están ahí generándolo, no pueden. Digan las mujeres embarazadas, no, qué padre, me embarazo, todo va para afuera y no tengo que estar cargando con el balón de básquetbol durante 9 meses. No, pero no, así es la naturaleza, así nos lo prevé. ¿Qué nivel de complejidad tenemos aquí? ¡Brutal! Y el discurso para hablar de esto ya no son las líneas del sodio, ya no son las dobles hélices del DNA, ya tengo que hacer otro discurso, el de la histología, el de la histopatología, otra cosa. La siguiente, por favor. O cuando quiero ver qué pasa cuando pasa luz polarizada a través de un plástico tenso. Aquí la física me habla de otros tipos de fenómenos, de interferometría, de luz visible, etc., ¿no?
La siguiente. O cuando quiero describir las nubes en forma de rollos de convección. ¿Cómo se llama? Los chocorroles, ¿no?, que dejó Dios dispersados en el cielo. Ahí están, son corrientes de convección que ya tampoco puedo explicar simplemente por interferencia de ondas. Tengo que hablar aquí ya de otros fenómenos globales, mucho más de bloque, ¿sí?, de corrientes de vapor de agua. La siguiente, por favor. ¿Y qué me dicen de cómo describir una vaca? No, pues ya no puedo hablar ahí en términos de las líneas atómicas del sodio, ni del DNA, aunque todo eso está ahí metido. Pero para describir a la vaca yo tengo que usar otro tipo de lenguaje. La siguiente. O cuando quiero hablar de los campos magnéticos de Saturno en conjunción con los anillos. Esto no es un dibujo, por cierto, es una foto, ¿no?, más que en rayos X de la sonda Cassini. La siguiente, por favor. ¿O qué pasa, por ejemplo, aquí con Andrómeda, 2 millones de años luz de aquí, que es una galaxia casi del doble del tamaño que la nuestra, y que viene aquí a razón de 7,5 kilómetros por segundo? No, pero va a llegar acá más o menos dentro de 3 o 4 mil millones de años, o sea que seguramente aquí todos vamos a ser cadáveres. Para ese entonces no nos preocupemos demasiado. La siguiente. Pero el discurso es diferente. ¿Y qué me cuentan de este objeto? ¿Cómo puedo describir eso? Bueno, apenas estamos empezando a rasguñar tantito. Y sin embargo nosotros, profesores, queremos trabajar con esto. Nada más ni nada menos. Tremendo. Son diferentes niveles de la realidad. Primer aspecto de la transdisciplina. El segundo aspecto, la lógica del tercero incluido. A ver, aquí sí voy a echar pedradas en serio. La siguiente, por favor. ¿Qué le enseñamos a nuestros alumnos? Bueno, es que tu conocimiento debe ser una tabla de verdad, lógica formal aristotélica, ¿sí? PQ, verdadero, 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 falso, falso, verdadero, falso, falso. Y según todo eso, las premisas que le siguen. La negación de P, la negación de Q, bla, 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 P y Q, P o Q, etc. Así es. Así es el mundo. Para empezar, ¿quién es el guapo que puede decir que algo es verdadero o que algo es falso? O sea, ya desde ahí, ¿sí?, no es la educación una tabla de verdad. Yo cada vez que veo una lista de alumnos para pasar lista, me acuerdo de estas tablas, no sé por qué. La siguiente. El átomo, ay, qué bonito átomo. Así no es el átomo. El átomo es un borrón ahí. Ah, pero es que es padrísimo, sí, pero así no es. Ahora, es un tercer incluido porque a pesar de lo falso de este modelo, me permite entender ciertas cosas, imaginarme ciertas cosas y discurrir al respecto. Pero no porque yo discurra al respecto, así es. El siguiente, por favor. Bueno, el perico está bonito, pero no es por eso, es un rompecabezas. ¿Cómo es la realidad? No se vayan a caer de sus asientos por lo que voy a decir enseguida. Es un rompecabezas del cual solo tenemos algunas piezas. No sabemos cuál es el modelo que tenemos que formar. Nosotros, cada uno, también somos piezas, y para colmo de los colmos, las piezas están cambiando de forma todo el tiempo. Apaga y vamos. No, pues, si tuviéramos conciencia de lo que es la educación, nos dedicaríamos a la Shakira y al macramé. Es un reto mayúsculo. Si alguien se siente con miedo y desea abandonar el gremio, por favor, porque aquí tienen que estar los que realmente estamos o muy inconscientes como para lanzarnos de cabeza, o profundamente enamorados, es lo más deseable, de lo que estamos haciendo. ¿Sí? La siguiente, por favor. Y el último punto es el de la complejidad, precisamente. Todo conforma a la transdisciplina, los niveles de la realidad, la lógica del tercero y la complejidad. Ejemplos, otro maravilloso de aquí en Michoacán, los enjambres de monarcas. Es complejo, eso no es complicado nada más, ¿no? Eso es complejo, hay que me dilucir aquí la estructura de esto. Está dificilísimo y tiene su lógica, pero no es una lógica de A más B, por lo tanto C, no es así. ¿Sí? La siguiente, por favor. O esta maravillosa molécula a través de la membrana de las mitocondrias, el citocromo C450, que es la última etapa de la fosforilación oxidativa, la respiración en el sentido auténtico de la palabra. ¿Sí?
Es una cosa, es obra de la casualidad. Entonces, a mí me cuesta mucho trabajo. Esto simple ya casualidad, ¿no? Sí, la siguiente, por favor. O estas ondas parecen como agua, no es agua, es hielo, en un glaciar en el Mont Blanc, en Francia. ¿Sí? Vean ustedes estos frentes, tienen estructura, pero son perfectamente determinados, no, se van a lo largo de milenios conformando. ¿Sí? Este nivel de autoorganización, que no quiere decir egoísticamente yo me basto a mí mismo, no, eso no es la autoorganización. ¿Sí? La autoorganización es yo me organizo pagando un precio. Los gusanos que hoy te visten, mañana te desvisten. El tiempo, que es el que hoy nos mantiene vivos, es el que inexorablemente nos lleva al agujero. Venimos de un agujero y acabamos en otro agujero. Y muchos se la viven en el hoyo de más. La siguiente, por favor. Con esto voy a terminar rápidamente. No cada punto de los que voy a mencionar se podría desarrollar ad libitum, pero es nada más para que vean cómo de la transdisciplina todo lo que debe salir para presentarse en la educación. La siguiente, por favor. El pensamiento como quehacer reflexivo, como la búsqueda de respuesta a los problemas humanos. Claro, un estudio, no importa de qué tipo sea, si no sirve para el hombre, no sirve, punto. Y no es que le quiera caer al utilitarismo, no, pero tiene que servir al hombre. Una profesión es para servir al hombre. La única vocación real, válida, es el servicio. Y el conocimiento, me parece a mí, es el mayor servicio que se puede hacer. Porque la peor desgracia para un ser humano es la ignorancia. De ahí derivan enfermedades, de ahí derivan indiferencias, de ahí deriva todo lo malo y feo que vemos a nuestro alrededor. De ahí viene, de la ignorancia. Pero peor que el no saber, ignorancia no es no saber, es no querer saber. Eso es la ignorancia. La ignorancia no es no saber, porque un campesino puede nunca haber puesto los pies en una escuela y puede ser profunda, y generalmente lo son, sabios. Pero no querer saber, eso sí es la ignorancia. Entonces, cuidado. Siguiente. La importancia de la investigación en el desarrollo de la existencia individual. ¿Sí? La investigación, tendemos todos a pensar que es el químico loco aquí con matraces y todo. No, es una forma muy particular de investigar. La investigación, conócete a ti mismo. Bien se lo dijo el oráculo de Delfos a Sócrates. ¿Sí? Conócete a ti mismo. No, pero no, yo tengo que tener la tele encendida todo el día, el radio, la sabrosita, la que buena, la zeta, porque hay no, es la soledad. ¿Por qué tenemos tanto miedo al silencio? ¿A qué le teme el mexicano? El mexicano le teme al mexicano. Conócete a ti mismo. Ahí empieza todo. No acaba, porque eso nunca acaba. ¿Sí? Yo me convertí en un gran problema para mí mismo. Sí, soy un gran misterio. ¿Sí? El siguiente, por favor. La complementariedad entre la investigación y la docencia. Es que si usted da clases pero no hace investigación, si usted hace investigación pero no da clases, es que van de la mano. Si yo doy clases, estoy haciendo investigación. Y si yo estoy haciendo investigación, como tengo que comunicarlo, estoy haciendo docencia. Son divisiones falsas. Van de la mano. Así que si ustedes son profesores, aquí todos son investigadores. ¿Qué investigan? Averigüen. Porque uno cuando dice, no sé, si yo digo agua, no digo agua, me digo a mí diciendo agua. Voy en pelotas por la vida, voy al desnudo y todo lo que hago me dice a mí, no al mundo. Ahí Freud sí le pegó al clavo, ¿no? Me proyecto en todo lo que hago o no hago. Hasta la palabra más elocuente que se llama silencio puede decirlo todo. ¿Sí? La siguiente. La noción de método que lo comentabas un momento, proceso. La siguiente. Información, análisis y síntesis. Los tres momentos. El análisis y la síntesis. Aquí está el determinismo, aquí está el holismo y aquí está la transdisciplina. Entonces, como ven, los tres juegan un papel. Pero si yo nada más me quedo con dos o con uno, la cosa está mal. No funciona. Las tres son fundamentales. Siguiente.
el método inductivo, la siguiente, y el método deductivo, ¿sí? De lo particular a lo general, de lo general a lo particular, y que este o este, los dos, ¿sí? Distinguir para unir y unir para distinguir. Eso es la siguiente. El reconocimiento y clasificación razonada de la información, ¿sí? Técnica y metodología, ¿sí? También eso, también hay que saber manejar las manos. Cuando digo manejar las manos me refiero a traducir el pensamiento en acciones. Es posiblemente la parte más ardua de la educación, esta, porque aquí es donde realmente justificamos nuestra existencia o no la justificamos, ¿sí? La siguiente, por favor. Pensar por problemas y pensar por sistemas, no solo por problemas o no solo por sistemas, los dos. Porque cuando en medicina decían, vamos a enseñar la medicina por solución de problemas, ¡qué horror! Entonces el paciente cuando ingresa en el consultorio es un problema. No. La relación entre un médico y un paciente es exactamente igual en ese sentido que la relación entre un padre y un hijo, y es exactamente igual a la relación entre un profesor y un alumno. El encuentro de una incertidumbre con una necesidad. Eso es el proceso de la enseñanza. Porque si yo lo que digo no necesito decirlo, lo voy a decir mal. Las obras maestras son hijas de la necesidad. Y esto es muy importante, porque es la única forma en que se pasa entre problemas y sistemas. No solo problemas, no solo sistemas. La siguiente. Enfoques histórico, temático y disciplinar. Sí, aunque yo esté dando física, está bien que sepa las etimologías de las palabras, que sepa qué significa en griego, en latín, que sepa geografía, que sepa la vida de los físicos, que sepa las implicaciones políticas de muchas de las acciones científicas, artísticas, etc. El médico, se dice mucho en medicina, pero se aplica a cualquier profesión, el médico que solo medicina sabe, ni medicina sabe. En efecto. Es que yo doy civismo. A mí no me vengas con cosas de matemáticas. ¡Ay, guácala! ¿Qué civismo le enseñas entonces a los que tienen la desgracia de escuchar? Que no es cívico interesarse en el mayor logro de la abstracción humana. Pues sí. Entonces, es muy importante esta parte, ¿sí? Los enfoques de todo, y aquí puse 3, realmente podría haber puesto más, pero creo que son los más importantes: el histórico, el temático y el disciplinario. No es lo mismo, lo temático que lo disciplinario. El tema es de qué estoy tratando, pero la disciplina es lo que conforma la estructura de un pensamiento, que ya no tiene marcha atrás. ¿Sí? Lo siguiente, por favor. Comunicación del pensamiento, lo decía hace un momento en la investigación. Yo tengo que decir lo que creo que sé para realmente saber si sé. Digo, no sé, creo que aquí a todos nos ha pasado, ¿no? Que yo digo aquí, hoy voy a ver, no sé, segunda ley de Newton. Llego, empiezo a escribir y conforme empiezo a querer decir que es la masa inercial, no, pues es que es la cosa que está ahí, ¿no? ¿Por qué es, doctor, eso de la cosa? No, pues esto, lo durito. Oiga, pero si más del 98% del universo está en estado gaseoso, no durito. Entonces, está usted hablando de un pedacito del universo. ¿Qué no se supone que las leyes son universalmente válidas? ¿Sí ven? Entonces, comunicación del pensamiento social tan rápido, es dificilísimo esto. Es un arte finísimo. ¿Cuánto toma aprenderlo? Toda la vida. Y espero que así sea, porque el que cree, no, yo ese problema no lo tengo. La siguiente, no, espérate. No, todos tenemos que tener ese problema. Y en todas las clases, aunque el tema ya lo hayamos dado 100 veces, siempre debe ser difícil, siempre debe ser nuevo. Como el buen actor que siente miedito antes de pasar al escenario, así debemos sentir antes de entrar a clase. Por supuesto, ¿no? El siguiente. Los distintos órdenes de los problemas, todos los niveles, metafísico, ético, gnoseológico, etc., todos son importantes. No, religión no. Miren, yo creo que independientemente de lo que uno pueda creer en términos de religión o no, yo no puedo decir, la religión es una tontería. ¿Por qué? Porque en ese momento acabo de tirar a la basura el 70% de la humanidad, que cree en alguna forma de trascendencia.
Entonces, yo para poder apreciar lo que los demás dicen, tengo que saber que tienen sus razones para decir lo que dicen, aunque esté mal. Eso es otra cosa, eso viene después. El juicio de valor, si está bien o está mal, que es dificilísimo de hacerlo, ¿sí?, viene después. Antes yo tengo que saber que quien diga lo que diga, lo dice por alguna razón, o razones, ¿verdad? Si pensáramos eso siempre, habría muchas menos broncas, creo yo, en todos los niveles, ¿sí? Y finalmente, las inevitables influencias externas sobre el saber. Nadie está aislado. Todos tenemos un entorno que nos condiciona, queramos o no. Es que este tema, oiga, pues ya se pasó de 3 horas de... No, espérense, es que van a violar aquí a las chicas cuando salgan, son las 11 de la noche y estamos aquí en qué otra. No, espérense, es que el saber... No, sí me entienden. Una cosa es el apasionamiento, otra cosa es la ceguera, ¿no? Cuando se nos olvide el ser humano, es que ya, se acabó. Sí, bueno, de hecho ya casi acabó, sí, así es. Tenemos que ver más allá de lo que vemos. De hecho, bien dice el Principito, cuando el zorro le dice al Principito, te voy a revelar un gran secreto. Lo fundamental, lo esencial, es invisible para el entendimiento. Solo el corazón lo puede ver. Porque es ahí donde vive la intuición. Y las grandes obras del saber, en todos los terrenos, han nacido de esa cuna. De ahí vienen. ¿Sí? La siguiente, por favor. De esta maravillosa nebulosa de Orión. La siguiente. Decía Blas Pascal, la imaginación se cansará de concebir antes que la naturaleza de proporcionar. Todos nuestros modelos, todas nuestras grandes creaciones, y no les quito un ápice de grandeza, son pequeñísimas, son diminutas comparado con lo que permanentemente el mundo real nos ofrece y nos propone. Yo por su paciencia les estoy infinitamente agradecido. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Todavía tenemos un poquito de tiempo, si nos permite el doctor, para quizás un par de preguntas de todos ustedes que quisieran hacerle al doctor alguna reflexión, algún comentario, alguna duda. Con mucho gusto. ¿O todo quedó claro? ¿O en opinión? No, ¿Perdón? La diferencia entre holístico, holismo y holístico. Gracias. Bueno, esta tendencia que manejamos todos en las palabras, con una palabra académismo, habla de un exceso. Entonces, el holismo es el exceso de esta idea de la totalidad, ¿sí? Porque holismo viene del griego holon, que significa todo, ¿sí? Entonces, de este totalitarismo, tener una idea, una intuición de lo total, no es malo, es muy bueno, eso es lo holístico. En cambio, el holismo, o diríamos, para ponerlo con un caso, el holísmico, ¿sí?, sería el exceso, que deja completamente fuera a cualquier manera de determinismo. ¿Sí? Entonces, es lo mismo, por eso subrayo el ismo. Holismo, determinismo como tales son excesos. En cambio, lo holístico no forzosamente lo es. Cuidado, puede serlo, como todo, ¿sí?, pero no forzosamente lo es, ¿sí? El determinismo es un exceso, pero el afán de determinar el conocimiento no es forzosamente un exceso, ¿sí? Por eso la transdisciplina es una tercera vía fundamental, porque es la que acoge justamente a todo aquello que no es excesivo. Entonces la diferencia entre holismo y holístico sería esa, que el holismo es un exceso, lo holístico no forzosamente. ¿Sería transdisciplinar? Entraría el holístico, entraría en transdisciplina, desde luego más cerca del holismo que del determinismo, pero es transdisciplina, por supuesto, siempre y cuando tenga en cuenta la lógica del tercero incluido. Esta idea de que es falso o es verdadero, y si es falso está fuera. No, el mundo no es así. De hecho, los falsos, entre comillas, en la naturaleza son fundamentales. No habría evolución sin los errores.
Entonces decirle a un alumno que, estás reprobado porque te equivocaste, ¿se dan cuenta ustedes de la barbaridad que estamos haciendo? O sea, bueno, no sé, yo sé que el tema de la evaluación es terriblemente difícil, pero yo también lo veo terriblemente discutible. Es mi opinión. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra cuestión? Pues le agradecemos infinitamente su participación en este coloquio. Una conferencia muy profunda y muy agradable. Muy difícil a veces encontrar un buen ponente que sea también a la vez agradable. Creo que usted suma esas dos características. Muchas gracias por su presencia en este coloquio. Esperamos que no sea la última vez que venga por acá a Morelia, Michoacán. Esperamos que vuelva en otra próxima participación. Pues a nombre del comité organizador de la propia Secretaría de Educación, le damos la más cordial gracias al doctor por su valioso reflexión que nos hizo aquí en este día. Muchas gracias a todos y los invitamos en un momento más a la inauguración del propio coloquio. Muchas gracias.